Buenas noches a todos, bienvenidos a nuestra sesión en la Logia Blavatsky. Continuamos con el estudio del libro La clave de la teosofía. Vamos por el capítulo 13 en el subtítulo Conceptos erróneos acerca de la sociedad teosófica. Muchas gracias. Adelante, querido Enrique. Gracias. Como siempre, doy una fraternal bienvenida a todos para continuar con el análisis de los textos de la clave de la teosofía. Ya casi, ya casi terminaremos. Yo espero que terminemos antes de que finalice el año, pero yo creo que han sido temas muy interesantes, temas que seguramente nos han dejado alguna enseñanza que podemos aprovechar para ponerla en práctica. Así que vamos a continuar. Eh, Aquí relata algunas cosas la señora Blavatsky de lo que yo creo que ella vivió y que lo expresa eh, aquí brevemente. Entonces vamos a entrar con la primera pregunta. Dice, si la teosofía es la mitad siquiera de lo que decís, ¿por qué ha de existir una aversión tan terrible contra ella? Este es un problema aún más difícil que todos los demás. Y la respuesta es, lo es en efecto, pero debéis considerar los numerosos y poderosos adversarios que tenemos desde que se formó nuestra sociedad. Como acabo de decir, si fuese el movimiento teosófico una de esas locuras tan inofensivas en su resultado como pasajeras, se reirían de él sencillamente, como lo hacen ahora los que aún no comprenden su verdadero alcance y no se ocuparían de él en absoluto. Pero no hay nada de esto. La teosofía es intrínsecamente el movimiento más serio de nuestro siglo, movimiento además que amenaza la existencia misma de la mayor parte de las farsas antiguas, prejuicios y males sociales de nuestros días. Esos males que engordan y hacen felices a los pocos de arriba, así como a sus imitadores y aduladores. Unos cuantos ricos de la clase media, mientras que arruinan y matan de hambre positivamente a millones de pobres. Pensad en esto y comprenderéis fácilmente el motivo de una persecución continua por parte de aquellos otros que, más observadores y perspicaces, se dan cuenta de la verdadera naturaleza de la teosofía y por consiguiente le temen. Creo que aquí de manera general se refiere tanto a los espiritistas como a la religión, bueno, a las religiones en general y a los científicos y a, a todos aquellos que, a los gobernantes incluso, todos aquellos que sentían que, eh, dado que la teosofía da claves, da enseñanzas que son eh, ilustradoras acerca de una realidad nada grata, seguramente en ese momento, como lo expresa aquí la señora Blavatsky, pues entonces eh, la tendencia de estos llamados enemigos de la teosofía y de la sociedad teosófica, por ende, pues se exacerban, ¿no? Se manifiestan de una manera pues muy fuerte para desacreditar a la sociedad teosófica, a la teosofía y por supuesto a, a sus seguidores, pero sobre todo a los directores, a los dirigentes del movimiento teosófico. Entonces, pues aquí podemos darnos cuenta que enfrentar una situación tan, tan fuerte como la que tuvo que enfrentar la sociedad teosófica en ese tiempo,
en las personas del señor George, Olcott, Blavatsky y todos aquellos que eh, enarbolaron la bandera teosófica en aquellos años. Y pues hemos de decir que en el caso de la señora Blavatsky, pues ella estaba cumpliendo una tarea propia de su discipulado y que por supuesto con las características que ella tenía, la inteligencia, la, el valor civil, la fuerza moral que ella tenía, pues ella se podía constituir como una autoridad en esas materias, en esas esferas de la vida. Entonces, eh, vemos aquí que eh, efectivamente se preocupaban todas las otras organizaciones y personajes de aquellos tiempos que no, que habían disfrutado durante mucho tiempo de, de decir mentiras, de engañar a la gente y de aprovecharse de ellas, y de pronto irrumpe la sociedad teosófica, llenando de luz las mentes, los corazones de las personas de aquellos tiempos, y eso empezó a preocupar definitivamente a, a las, a las organizaciones y a sus dirigentes, ¿no? Entonces, eh, yo creo que debemos hacer una profunda reflexión sobre lo que significa la presencia de la teosofía en aquellos tiempos y hoy en día también. Por supuesto que hoy en día tenemos mayor apertura, sobre todo porque las condiciones, digamos, de la Tierra han cambiado en algún sentido. Estamos al principio de la era de Acuario y entonces empiezan a manifestar todas estas eh, cuestiones de la innovación y demás. Precisamente estamos conectados ahora de esta manera, pues por la influencia de Acuario, ¿verdad? Entonces, esto hace que nosotros tengamos mayores facilidades ahora. Sin embargo, eh, ahora tenemos también el mismo medio del que nos valemos, lo tienen aquellos que son los mismos, en términos generales, que se oponen a que la gente, la población, la humanidad, tenga eh, mayor claridad a través de un conocimiento diferente. Ciertamente ellos piensan que lo que hablamos, lo que decimos, lo que enseñamos, lo que mostramos, son cosas a veces hasta irreverentes en contra de Dios o o del Señor Jesucristo, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque eh, hay una corriente desde entonces que solamente conduce a los feligreses a, a obligarlos materialmente a conducirlos por un valle sin salida, rodeado de montañas muy altas, y no pueden ver más allá de lo que únicamente se les muestra, que son montañas alrededor, o las nubes en el cielo, o un cielo azul, pero no pueden escapar de ahí. Entonces, cuando la sociedad teosófica o la teosofía llega y empieza a abrir puertas en ese círculo cerrado, pues entonces aquellos que habían gozado del, del sometimiento en el que tenían a la población, pues entonces protestan y por eso se atacaba, yo creo, a la sociedad teosófica y lo veían como algo importante, porque de lo contrario, pues no habría habido ningún problema, pero se hizo sentir la energía, se hizo sentir el poder espiritual de, de libertad, de libertad de pensamiento que estaba ofreciendo en aquellos tiempos y sigue ofreciendo hoy en día la teosofía a través de la sociedad teosófica. Entonces, son estas cosas que
mueven a las instituciones establecidas y que por eso ciertamente en aquellos tiempos pues le temían porque la irrupción fue muy grande, ¿no? Así que pues vamos a continuar difundiendo estos conocimientos para que los seres humanos traten de liberarse por sí mismos de las cadenas no solamente sociales y religiosas, sino de las propias cadenas el hombre se ha autoimpuesto. Entonces, a través de este conocimiento creemos que es posible y en eso estamos trabajando y continuaremos haciéndolo para sembrar las semillas que sean necesarias en la mente y en los corazones de aquellos que estén preparados para recibir esta enseñanza y que, por ende, deseen practicarlas. Así que eso es lo que yo percibo en este texto. Si quieren comentar algo más, adelante, adelante Lourdes. Sí, buenas noches. Yo tengo en relación a eso de lo que acaba de comentar de lo de la teosofía, de sus adversarios y todo eso, yo tengo la cuestión de que, como dicen, la sociedad está conformada por logias y todavía en estas alturas de nuestra humanidad hay mucha gente que logia lo consideran como algo oculto, como algo selectivo de la gente de dinero, o sea, que tiene una posición muy alta en las esferas de la sociedad. Y pues yo me he dado cuenta que pues no, o sea, que está abierto a todo ser humano, ¿no? Que tiene ese deseo de superarse y todo, pero todavía dentro de los adversarios que están en contra de la teosofía, pues han puesto muchas trabas y como ahora, como nuestra sociedad mexicana, ahorita que hay los fifís y los chairos y cosas así, entonces también, por ejemplo, los que dicen que pertenecen a la teosofía, son ateos, que son contrarios a una religión y yo, por ejemplo, estoy dentro de la religión católica, aunque obviamente más allá de sus normas tan estrictas, pues he aprendido mucho en la teosofía. Entonces, mi duda ahorita es, por ejemplo, los altos mandos, como por ejemplo los presidentes o diputados y eso, también están dentro de la logia de la teosofía. Bueno, también estudian porque por ejemplo, hoy nuestra presidenta pronunció muchas veces fraternidad y cosas del bienestar y servicio al servicio de la gente, pero no sé si realmente pertenezcan a estos estudios o a estas logias o simplemente están utilizando esos términos para confundir más a las masas. Entonces, no sé si Sí, son necesarios o son integrantes dentro de la teosofía. no, eso, la mención de la fraternidad, eh, pues lo han venido utilizando, pues porque tienen sus asesores eh, de todo tipo y entonces les aconsejan que es conveniente hablar de la fraternidad, de la unidad y del bienestar para todos y que el gobierno es la cabeza o es la punta de lanza que estará realizando todas esas acciones para beneficiar a los demás, ¿no? Pero eh, hay una contradicción tremenda porque les llaman, invocan a la fraternidad, pero hablan mal de quienes no están de acuerdo con ellos. Entonces, esa es una falsedad, ¿no? Entonces, todo esto, todo esto no es así. Por supuesto que la inmensa mayoría de de los que son diputados, senadores y que han sido presidentes de la República también han pertenecido o pertenecen a la masonería. Y en la masonería, de acuerdo al grado que alcancen, pues ya a partir de cierto grado ya se les empieza a dar este tipo de filosofías. Entonces, puede que sea así, pero igual y cualquiera eh, que profese algo, no es lo mismo decirlo que llevarlo a cabo, ¿no? Ese es el punto fundamental. Muy Ujú. profundo, muchas gracias.
Queréis darme a entender que porque unos pocos han comprendido a dónde conduce la teosofía, es por lo que tratan de destruir el movimiento, pero si la teosofía solo conduce al bien, seguramente no trataréis de lanzar tan tremenda acusación de pérfida crueldad y traición contra esos pocos a que aludís. Estoy, por el contrario, dispuesta a ello. No llamo poderosos o peligrosos a los enemigos contra los que hemos tenido que luchar durante los 9 o 10 años de existencia de la sociedad, sino únicamente a los que nos han atacado en estos 3 o 4 últimos años. Y estos no hablan, ni escriben, ni predican contra la teosofía, pero trabajan en silencio y cubiertos por estúpidos muñecos que actúan como fantoches y dan la cara. Sin embargo, aunque invisibles para muchísimos de los miembros de nuestra sociedad, son bien conocidos por los verdaderos fundadores, o sea, los maestros KH y M, y protectores de la misma, pero por ciertos motivos conviene callar por ahora sus nombres. Luego continuamos, porque están relacionados. ¿Son conocidos de muchos de vosotros o sois la única que los conoce? Nunca dije que los conociese. Puedo o no conocerlos, pero sé que existen, lo cual basta, y los desafío a que hagan todo el mal que desean. Puede que consigan hacer mucho daño y sembrar la confusión en nuestras filas, particularmente entre las personas pusilánimes y las que solo juzgan por las apariencias, pero no matarán a la sociedad aunque hagan cuanto puedan para ello. Aparte de esos enemigos peligrosos, sin embargo, solo para aquellos teósofos indignos de ese nombre y cuyo sitio se encuentra más bien fuera que dentro de la sociedad teosófica. El número de nuestros adversarios es más que considerable. Aquí podemos, creo que, incluir dentro de estos enemigos a poderosos elementarios, por ejemplo, que estuvieron cerca, por ejemplo, del señor Hume, de la señora Holloway y, y de algunos otros, ¿no? Entonces, eh, ellos están trabajando, esas poderosas entidades, las, las fuerzas del, del mal, pues estaban operando desde luego, ¿sí? Pero utilizaban personas. Eh, Quienes han tenido la oportunidad de leer las cartas Mahatma, pues en la comunicación del señor Hume con el maestro KH, pues le da muchas recomendaciones y demás para que no caiga en el juego de esos elementarios, ¿no? Porque trataban de incidir en su mente, en sus decisiones, en sus emociones y lo demás, ¿no? Pero, pero más allá de todo esto, finalmente, sí lograron eh, sacudir, revolver las cosas dentro de la sociedad teosófica, ¿no? Porque voy a leerles a continuación algunos parrafitos de algunos artículos que escribió la señora Blavatsky, donde eh, hace mención ya directamente sobre algunas personas. Eh, entonces, la siguiente pregunta es, ¿podéis al menos nombrar a estos ya que no queréis hablar de las otras? Puedo hacerlo. Hemos de luchar contra, primero, el odio de los espiritistas americanos, ingleses y franceses. Segundo, la oposición constante del clero de todas clases. Tercero, especialmente contra el odio violento y las persecuciones de los misioneros en la India que dieron lugar al ruidoso e infame ataque a nuestra sociedad teosófica por parte de la Sociedad de Investigaciones Psíquicas, ataque instigado por una conspiración organizada por aquellos. Por último, hemos de contar con las defecciones de varios miembros eminentes, por razones que ya os he explicado, los que han contribuido en el mayor grado a aumentar la prevención en contra de nosotros. Entonces, voy a leerles algunos párrafos pequeños
El artículo que escribió ella más bien fue una carta dirigida, dice, a mis hermanos de Aryavarta. Aryavarta es la India, la tierra de los arios. El artículo que ya fue tratado aquí en esta logia como una conferencia, el por qué no vuelvo a la India. Y entonces, dentro de todo lo que ella inicia diciendo, hay un párrafo que dice: durante los últimos 3 años en Europa y en América, he encontrado una constelación de hombres y mujeres que tienen la intrepidez de exteriorizar su convicción sobre la real existencia de los maestros y están trabajando para la teosofía, siguiendo sus líneas y guía impartidas por medio de mi humilde ser. Eso dice la señora Blavatsky. Por el contrario, desde mi salida de la India, el verdadero espíritu de devoción hacia los maestros y la osadía de proclamarlo ha ido diluyéndose constantemente. La misma Adyar es teatro de un creciente número de fricciones y conflictos personales. Recordemos que en Adyar está actualmente, y desde aquellos tiempos, el cuartel general de la Sociedad Teosófica. Entre los miembros trabajadores, varios han mostrado hacia mi persona una aversión innecesaria y totalmente inmerecida que casi desemboca en odio. Durante estos últimos años, parece que en Adyar esté aconteciendo algo extraño y misterioso. Tan pronto como un europeo muy inclinado a la teosofía, devoto a la causa y un amigo personal mío o del presidente, el presidente es el señor el coronel Olco, entra en la sede central, de súbito se convierte en enemigo personal de uno de nosotros y lo que es peor, culmina injuriando y abandonando la causa de la sociedad teosófica o la causa de los maestros, que es la evolución de la humanidad. Sigue diciendo, que quede bien claro que no estoy acusando a nadie. Al estar familiarizada con la actividad de las fuerzas del Kali Yuga, es a lo que me refería, las fuerzas de la oscuridad, ocupadas en obstaculizar y arruinar el movimiento teosófico, no considero a aquellos que se han convertido en mis enemigos, sin que yo tuviese la culpa, como lo haría si la situación hubiese sido diferente. Entonces vemos aquí cómo esta fuerza del Kali Yuga, que es la Kali Yuga, quiere decir la edad oscura o edad negra, en la cual estamos todavía. Recordemos que este periodo de tiempo, este ciclo, es un ciclo muy pequeño, que apenas abarca 432,000 años. Para nosotros es una eternidad, pero para la significación que tienen los tiempos, como una ronda, un manvantara, un pralaya, es nada. Sin embargo, este periodo oscuro por el que está atravesando la humanidad y el planeta en general, pues durará 432,000 años y veremos cosas pues terribles como las que estamos viendo y las veremos cuando volvamos a encarnar, por supuesto. Eh, Son cosas tremendas que tienen que ver con el odio, con el resentimiento, con el deseo de venganza, con el orgullo, la vanidad y todo lo relacionado con la materia. Entonces, apenas llevamos pasados más de 5,000 años, así que faltan aproximadamente 427,000 años de este ciclo. ¿Sí? Bien. Uno de los factores principales es el redespertamiento de Aryavarta, o sea, de la India, que estaba sumida en una decadencia de sus enseñanzas, de sus filosofías, como la Vedanta, por ejemplo, ¿no? Y el budismo, en esos momentos. Entonces, incluso el coronel Olcott fue a despertar, digamos, a aquellos seres humanos
que eran seguidores de las enseñanzas del señor Buda, pero que habían decaído mucho. Entonces, el coronel Olcott cumplió con una misión muy importante porque hizo el redespertamiento de esa energía budista en sus seguidores, ¿no? Y bueno, no se diga la señora Blavatsky y todos los que trabajaron por la teosofía. Dice, repito, uno de los factores principales es el redespertamiento de Aryabharta, que es la India, que ha constituido parte del trabajo de la sociedad teosófica. Era el ideal de los maestros. Sin embargo, una gran idea errónea traslució acerca de ellos como resultado de una carencia del discernimiento, discreción, discriminación y debido a las libertades tomadas con sus nombres y personalidades. Desde luego que aquellos que involucran a los maestros en algunas ceremonias y demás, pues eso es contrario, por lo que se ve, a lo que dice la señora Blavatsky aquí, ¿verdad? Dice a una carencia de discernimiento, discreción, o sea, discrecionalidad que se manifestó, la discriminación y debido a las libertades, o sea, a ir más allá de lo prudente, tomadas con sus nombres y personalidades, es decir, que ni siquiera debiéramos estar mencionando sus nombres, ¿no? Por eso aquí, y eso se recomienda, que a uno de los maestros que estuvieron en contacto con el señor Cine y los demás, pues se le conozca como el maestro KH, y al otro gran maestro, pues se le conoce como el maestro M. Cada uno de nosotros, los que hemos estudiado, sabemos a quiénes nos referimos. ¿Sí? Entonces, dice, tomadas con sus nombres y personalidades. Estaba vinculada por el juramento, ella, la señora Blavatsky, y la promesa más solemne de jamás revelar la verdad íntegra a nadie, exceptuando a los que ellos seleccionaran, o sea, los maestros, y llamaron. Véase el caso de Damodar. ¿Sí? Entonces, Damodar es un discípulo del maestro M, que finalmente pues se entiende que se convirtió en un adepto, porque ya sus trabajos, su nivel de conciencia espiritual era tan elevado, porque desde luego que ya tenía seguramente las iniciaciones correspondientes para poder llegar a este estado, ¿no? Este estado espiritual, estado de conciencia me refiero. Luego dice, ay, mis inolvidables y buenos hermanos hindúes. Hindúes se refiere a los que seguían la tradición hindú, de la filosofía hindú, porque los naturales de la India son indos o indios, y los hindúes son los que practican la religión hinduista, la filosofía hinduista. Dice, el mero nombre de los sagrados maestros, que en un tiempo se les invocaba con oraciones para sus bendiciones de un extremo a otro de la India, ha efectuado un cambio poderoso para el mejoramiento de vuestra tierra. Vosotros no debéis nada al coronel Olcott ni a mí, sino a estos nombres. Veamos cómo nos dice a estos seres, dice a estos nombres que solo hace algunos años eran palabras comunes en vuestras bocas. Por lo tanto, mientras permanecí en Adyar, las cosas fluyeron de manera suficientemente tranquila, ya que la presencia de un maestro o del otro estaba constantemente entre nosotros y sus espíritus siempre protegieron a la sociedad teosófica contra el daño real. Es decir, la sola presencia de los maestros que estaban emanando una energía determinada, salutífera desde luego, impedía que los odios y el orgullo, la envidia de los que podían manifestarla, pues eran apagadas por el tremendo poder de las energías de los maestros, ¿verdad? Dice, en 1884, el coronel Olcott y yo partimos rumbo a Europa
y mientras estábamos ausentes, el rayo Padres Column se abatió sobre la sociedad. Los Column, recuerden que son los que inventaron una serie de cosas, una serie de intrigas en contra de la señora Blavatsky, tachándola de falsa y hasta de maga negra y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, pero ellos estaban obedeciendo a personas o a una organización fuera de la sociedad teosófica. Dice, volví en noviembre y una peligrosa enfermedad me embargó. En este periodo y durante la estancia del coronel Olcott en Burma, nuestros enemigos plantaron las semillas de todas las contiendas futuras y, permítaseme decirlo, la desintegración de la sociedad teosófica. O sea, intentaban desintegrar a la sociedad teosófica. La prueba suficiente que avala la protección de que gozaba la sociedad teosófica es que no capituló, o sea, no se rindió, a pesar de la conspiración Patterson-Column-Hodgson y la actitud abúlica de los teósofos principales. Es decir, que aquí, por ejemplo, incluyendo al propio coronel Olcott, que tuvo sus momentos de flaqueza frente a esa problemática, el doctor Hartmann, Franz Hartmann, por ejemplo, también conspiró, aunque después se arrepintió y regresó al redil, como se dice. Entre otros, no recuerdo si ya estaba, creo que sí ya estaba, bueno, ya estaban Annie Besant y el propio señor Leadbeater y otros que conspiraron en contra de la sociedad teosófica prácticamente en contra de la señora Blavatsky, incluyendo al señor Subarrow, que también tenía sus malquerencias ahí en un momento determinado, a cierto grado, en contra de la propia señora Blavatsky, ¿no? Entonces, la situación pues no era nada grata ni para el movimiento y mucho menos para sus dirigentes, Olcott, Blavatsky y el señor George, que eran los principales, ¿no? Los que daban la cara generalmente, ¿no? Bien. Dice, pregunta, ¿por qué si los maestros son mahatmas genuinos han permitido que estas cosas acontecieran? ¿O por qué no han usado sus poderes para destruir este complot o aquella conspiración o aún a este hombre o aquella mujer? Sin embargo, se había explicado un sinnúmero de veces que ningún adepto del camino derecho interferiría con el justo operar del karma. O sea que aquí podemos ver que todo esto era una prueba también, tanto para ella como para los demás. Todos estuvieron involucrados de una forma o de otra, y aquellos que se equivocaron pagaron caro, precisamente por no haber comprendido, por no haber sido leales a los maestros y a sus ideales, a los ideales que tantas veces a través de las comunicaciones que tenían con Sinet y con la propia señora Blavatsky, y habiendo ella dicho siempre que las enseñanzas que ella estaba divulgando eran las enseñanzas de los maestros, aún así decayó ese espíritu, esa fortaleza, esa fe en los maestros, y entonces hubo una convulsión tremenda al interior de la sociedad teosófica, ¿no? Particularmente dentro del círculo más cercano a la señora Blavatsky. Entonces, vean ustedes cómo a ese nivel las fuerzas de la oscuridad actúan, trabajan, siempre están trabajando, igual que las fuerzas de la luz. Entonces, eh, hay una lucha entablada tremenda para que prevalezca una sobre la otra.
por supuesto que va a prevalecer, al final de cuentas, la energía de la luz, la energía espiritual, pero mientras tanto, nosotros estamos involucrados, toda la humanidad, y nosotros que estamos trabajando con esto, pues también podemos estar recibiendo ataques de estas fuerzas, por supuesto, no estamos exentos, ¿sí? Entonces, es algo que siempre habrá que manifestar y habrá que decirlo y habrá que aclararlo porque suceden las cosas. Entonces debemos tener mucho cuidado, sobre todo lo que podemos practicar es el amor en lugar del egoísmo, en la medida que podamos hacerlo. A nadie se le exija que pueda hacer más de lo que le es posible, pero por lo menos intentarlo, pero intentarlo sinceramente. Entonces, esto, esto es lo que tenemos. Sí, es muy interesante todo lo que acaba de exponernos y sobre todo esa cuestión de las fuerzas oscuras, yo siento que entre más estamos dando amor y más estamos cerca de la verdad, es cuando más nos atacan, ¿verdad? Bueno, o sea, sentir, bueno, ¿cómo se diría? Cuando se nos ponen obstáculos que inesperados es cuando podríamos decir que son esas fuerzas oscuras. Sí, sí, por ejemplo, si quiero hacer una buena obra, pues no falta qué problema se atraviese o qué asunto nos distraiga para que podamos cumplir con ello. En los estudios, aquí, por ejemplo, eh, mm, llegado el momento, surge un problema de que, bueno, me acaban de llamar para invitarme a una reunión de, de ex compañeros o de amistades, etcétera, etcétera, pero pues yo quiero continuar con mi estudio, pero me insisten y me insisten que pues va a tardar, va a pasar algún tiempo para que podamos reunirnos y entonces ese tipo de distracciones eh, tratan de alejar estas fuerzas, estas energías tratan de alejar al ser humano que está interesado en estos temas y siempre habrá algo que trate de alejarlo, ¿no? Entonces debemos estar siempre muy atentos en este sentido. Si verdaderamente queremos aprender, comprender y poner en práctica estos conocimientos, por supuesto que va a haber obstáculos. El primordial obstáculo somos nosotros mismos, nuestra mente inferior, nuestros deseos y demás. Entonces, tenemos que empezar por aprender a elegir correctamente aquello que realmente quiere nuestro ser superior y no atenernos, no atender a lo que está sugiriéndonos la personalidad. Entonces, Mm, muy ujú. atentos. Ay, muchas gracias, estamos atentos a esa situación. Gracias. Gracias, gracias, Lourdes. Adelante, Salomón. Sí, gracias, Enrique. Oye, Enrique, dos cosas me llaman la atención, especialmente lo que acabas de decir acerca del karma, que ellos no pueden, los maestros no pueden intervenir porque pues es lo que tienen que vivir y de esa manera pues me imagino aprender pues de lo que les toca vivir, me refiero a lo que el movimiento teosófico, ¿no? Sí. Eso por un lado. Por otro lado, ¿por qué se le llama cuartel general de la Sociedad Teosófica? La sede que está en Adiar. ¿Por qué Ajá. cuartel? Pues lo ignoro, pero pues el cuartel pues es aquel lugar donde se, digamos, se concentra un cierto poder o un cierto número de personas que deben estar ahí este, acuartelados. Habrá que ver exactamente qué es lo que significa la palabra cuartel, ¿no? Específicamente. Pero pues sí, es el centro donde pues concurren aquellos que deben concurrir, que deben estar ahí fundamentalmente, ¿no? Habrá que ver cuál es el significado de la palabra cuartel. Entendemos que un cuartel es el lugar, por ejemplo, desde el punto de vista policíaco o militar, pues es el lugar donde se concentran esas fuerzas, ¿no? Que tienen
una directriz, que tienen un mando y demás. Lo mismo sucede en la sociedad teosófica. Y también se utiliza simbólicamente eso para decir, ¿no? Eh, estamos acuartelados, es decir, los empresarios estamos acuartelados en tal lugar porque estamos dirimiendo esta problemática. O también los políticos hacen lo mismo, ¿no? Entonces, habrá que ver, no tengo la definición de lo que significa cuartel, pero sí, básicamente es un lugar donde concurren ciertos intereses y ciertas personas que tienen un interés común, seguramente. ¿Sí? Sí, Enrique, me pareció un poquito interesante eso, pero también sabes qué otra cosa, lo que dijo una hermana Sí, acerca de la palabra logia, sí, porque mucha gente se espanta con esa palabra, porque aunque uno lo diga así con mucha confianza, con una sinceridad de que pues es un lugar donde se reúnen sí, algunos miembros, sin embargo la palabra les asusta, bueno, yo así lo veo, ¿no? Porque lo relacionan, luego lo relacionan con la masonería, eso creo yo, ¿no? Y por otro lado, Enrique, sí, con respecto digamos, al cristianismo en general y hablando en general de los miembros de los cristianos, ya sea católicos o protestantes, de los que sean, ellos tienen bien fija la idea de que solo Jesús es el único ser que vino a la tierra a salvarnos, ¿no? Y nadie más. Entonces, con ese concepto que tienen, pues no aceptan que el Buda también lo fue, Zoroastro, etcétera, etcétera, ¿no? Yo imagino que esa es una de las cosas que les impiden a ellos abrirse a la teosofía. Nada más, Enrique, gracias. sí, sí, pues bueno, eh, realmente, pues aquí entre nosotros, pues la gran mayoría, eh, la gran mayoría de nosotros eh, pertenecemos o hemos pertenecido o hemos sido seguidores del catolicismo, ¿no? En términos generales. Pero nosotros vamos más allá, es decir, sin dejar de ser católicos, eh, digámoslo, en la medida que cada quien lo sea, porque hay católicos que pues van a su templo cada domingo o entre semana, tienen por costumbre asistir, ¿no? Desde luego que ahora lo harán de una manera diferente a como lo hacía anteriormente este creyente, ¿no? Entonces, eh, ya con otra perspectiva, como en mi caso, por ejemplo, cuando por alguna eh, situación, digamos, familiar, tengo que concurrir, no obligado, ¿no? Sino voy con gusto, si me invitan a participar de alguna ceremonia, ya sea un- una boda, por ejemplo, una boda religiosa, pues asisto. Hace mucho que no piso una iglesia, ¿no? Pero pues yo voy con un espíritu diferente, ¿no? Con una idea diferente acerca de la enseñanza. Por ejemplo, cuando da su sermón el sacerdote, pues ya mi interpretación, mi actitud, pues es diferente. Digo mi actitud mental y por supuesto la actitud de respeto por lo que ellos crean, ¿no? Pero pues así es, efectivamente, ¿no? Y bueno, y en cuanto a lo de la logia, yo creo que seguramente no ocasiona miedo ya. Este, ya, digamos, lo de la cuestión de las logias masónicas y eso, a través del conocimiento, de la difusión de lo que es un masón y demás, pues ya no se le tiene como un anticristo o hijo del diablo, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, ya las cosas son diferentes ahora y no creo que porque digamos logia, la gente se asuste. Por lo menos yo no he escuchado a nadie que me lo diga, ¿no? O que lo comente donde yo esté, pero en fin, lo propio es que se diga ramas también, ¿no? En este caso, las ramas teosóficas.
De hecho, los maestros así lo dicen, lo enuncian, ¿no? Lo más Bien, voy a concluir siguiendo con esto, con otro, voy a leer otro parrafito. Dice, en las dos circulares incluidas, este es del otro, de otro artículo, donde dice ella, el título es Ella estando muerta aún habla, se refiere a Blavatsky. Esto fue escrito después de ella, pero hacen alusión a algunas cosas que ella dijo, dice. En las dos circulares incluidas encontrarás las metas y los propósitos de la Sociedad Teosófica. Es una hermandad de la humanidad establecida para emanciparnos de todas las religiones dogmáticas fundadas en la interpretación literal y para enseñar a la gente y a cada miembro a creer únicamente en un Dios impersonal, confiar en los poderes que cada uno tiene, considerándose su propio Salvador, aprender la cornucopia, es decir, lo vasto, sí, lo vasto de poderes psicológicos ocultos que tiene el hombre, ¿no? Que están escondidos en el hombre físico y desarrollarlos, asegurar la inmortalidad del espíritu divino en el ser humano y la sobrevivencia del alma, induciendo a la persona a considerar con respeto a todo ser de cualquier raza, color o credo, probándole que las únicas verdades reveladas al ser humano por otros seres superiores, no un Dios, se entrañan en los Vedas de la antigua Arya o de la India o la India. Finalmente, tal hermandad se estableció para demostrar al individuo que jamás existió, existe ni existirá ningún tipo de milagros, que no puede haber nada sobrenatural en este universo y que, al menos en la Tierra, el único Dios es el ser humano mismo. Esta expresión de si algún miembro de la sociedad en aquellos tiempos lo hacía, decir que él era, que él, ese ser humano, era Dios mismo, pues imagínense, pues era anatema y era una cosa terrible, ¿no? Seguramente. Es inmanente en sus poderes convertirse y continuar siendo un Dios después de la muerte física. La sociedad actual no acepta nada cuya posibilidad no sea demostrable a voluntad. Creemos en los fenómenos, pero no en la intervención constante de espíritus para producirlos. Sostenemos que el espíritu encarnado tiene más poderes para efectuarlos que el desencarnado. Creemos en la existencia de espíritus de muchas clases, entre los cuales los espíritus humanos son simplemente una de las tantas categorías de espíritus que existen. Y bueno, con estas enseñanzas, con estas declaraciones acerca de que el ser humano no debe estar esperando favores de un Dios que no ve, que no percibe, pero que dice que existe, que no lo conoce y que teniendo los poderes inherentes en cada uno de nosotros, no podamos nosotros tener la confianza en poder decir, yo puedo hacerlo. Si quiere decirse en nombre de Dios, en nombre de Dios, del poder divino, puedo hacerlo, porque yo soy el mismo. Desde luego, guardadas las proporciones necesarias para el caso, ¿no? Pero sí, en los estudios de teosofía, pues aprendemos que somos uno, somos una unidad con la divinidad y entonces somos una y la misma cosa. Pero estamos dormidos, medio dormidos o totalmente perdidos y confundidos, ¿no? Pero eso no quita que seamos esa divinidad. Así es que yo, por mi parte, con esto termino, puntualmente agradeciéndoles su atención